Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Paula Joali Barrios Saucedo, soy licenciada en psicología con una maestría en psicología clínica. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 4, donde abordaremos el tema acerca de la sociología y la educación en los años 70. Voy a comenzar compartiendo las diapositivas del tema. Ok. La década de 1970 marcó un punto de inflexión en la sociología de la educación. Mientras que en los años 50 y 60 predominaban enfoques funcionalistas y optimistas que veían a la escuela como este medio para garantizar la movilidad social y el desarrollo económico, en los años 70 surgieron estas corrientes críticas que cuestionaron acerca del carácter neutral de la educación. Los sociólogos de esta época empezaron a señalar que lejos de ser estos instrumentos de desigualdad, los sistemas educativos reproducen estas desigualdades sociales, económicas y culturales de la sociedad capitalista. Además, influyeron fuertemente los movimientos sociales de la época, como eran el feminismo, estas luchas antirracistas, estas reivindicaciones estudiantiles y teorías marxistas que pusieron en el centro del análisis las relaciones de poder y la función ideológica de las escuelas. Corrientes y teorías de la sociología de la educación en los 70, pues la década de 1970 fue una etapa decisiva para la sociología de la educación, porque supuso un cambio radical respecto a la perspectiva dominante en las décadas anteriores. Durante los años 50 y 60, esta visión funcionalista, inspirada en autores como Durkheim y Talcott, defendían que la escuela era este medio neutral y positivo, que era este medio capaz de garantizar la movilidad social y promover la igualdad de oportunidades, así como sostener este desarrollo económico. La educación era vista como este ascensor social. Quienes se esforzaban podían llegar más lejos. Sin embargo, en los 70 comenzaron a surgir corrientes críticas que cuestionaron esta visión optimista. Varios sociólogos mostraron que la escuela, en lugar de ser este espacio neutral que se encarga de corregir estas desigualdades, pues las escuelas, estas instituciones, funcionaban como este mecanismo que reproducía estas diferencias sociales existentes. Esto quiere decir que los hijos de estas familias privilegiadas pues tenían más posibilidades de éxito escolar y profesional, mientras que los que trabajaban, tenían clases bajas, pues quedaban atrapados en posiciones pues más bajas. Dentro de estas críticas aparecieron diversas teorías que marcaron profundamente la sociología de la educación, como está la teoría de la reproducción cultural, la teoría de la correspondencia y la idea de los aparatos ideológicos del Estado, la pedagogía liberadora, así como enfoques interaccionistas que analizaron lo que ocurre tanto dentro del aula. Entonces, primero tenemos esta teoría de la reproducción. En el libro La teoría de la reproducción de 1970, estos autores argumentaron que la escuela no era este espacio neutral del que se hablaba, sino que estaba al servicio de la reproducción de la cultura dominante. Según estos autores, cada familia transmite a sus hijos ciertos recursos culturales. Estos recursos son el lenguaje, la forma de pensar, valores, hábitos que le ayudan o que le perjudican en la escuela. Los hijos de familias con esta mayor educación pues tienen ventajas porque dominan el lenguaje y las referencias que la escuela valora. Esta violencia simbólica, pues la escuela impone como universales los valores de las clases dominantes, lo que genera que los estudiantes de otras clases pues vean sus propios saberes como estos saberes inferiores. Por ejemplo, un niño de clase alta que desde pequeño lee libros y escucha conversaciones más cultas en su hogar, pues tendrá más facilidad para entender los contenidos escolares que quizá un niño no cuenta con estas habilidades de lectura y que en casa no tiene o no escucha estas pues conversaciones cultas, pues a la hora de llegar a estas instituciones y a la hora de aprender, pues se le va a dificultar. Entonces, con esto, estos autores mostraron que la meritocracia es en gran medida una ilusión. El éxito escolar no depende únicamente del esfuerzo que ponga el estudiante en su aprendizaje, sino también de este capital cultural heredado.
Después tenemos la teoría de la correspondencia. En 1970, Samuel Bowles y Herbert Gintis publicaron en su libro y plantearon que existe una correspondencia entre la escuela y este mundo laboral. La organización escolar refleja estas jerarquías del sistema productivo capitalista. En la escuela, los estudiantes aprenden acerca de disciplina, obediencia, respeto a la autoridad y a trabajar por recompensas externas o esta motivación extrínseca que es pues las calificaciones. Esto los prepara para esta vida laboral, donde tendrán que obedecer a sus jefes, adaptarse a estos horarios y aceptar salarios, lo que vendría siendo esta recompensa externa. Por ejemplo, en la escuela se castiga al alumno que cuestiona demasiado acerca de la autoridad, que cuestiona demasiado al profesor. Igual que en una fábrica, pues se va a sancionar al trabajador que se rebela pues contra el patrón. En conclusión, la escuela no prepara a todos para subir de nivel, sino que según estos autores, la escuela ajusta a cada persona al lugar que ocupará en el sistema laboral, reproduciendo así las desigualdades. La teoría de los aparatos ideológicos del Estado. Este es un filósofo marxista que propuso que la escuela es uno de los principales aparatos ideológicos del Estado. Su función es garantizar que las nuevas generaciones adopten los valores y creencias de la clase dominante. A diferencia de estos aparatos represivos, como es el ejército o la policía, la escuela actúa de manera sutil, inculca esta ideología bajo la apariencia de neutralidad. Esta enseña obediencia, patriotismo, respeto a la autoridad y aceptación del sistema como algo natural. Por ejemplo, cuando en la escuela se enseña que el éxito depende solo de este esfuerzo individual, se ocultan las desigualdades estructurales que condicionan acerca de las oportunidades reales que pues tiene cada persona. La pedagogía liberadora, en el contexto latinoamericano, esta marcó una gran diferencia con la propuesta de la educación liberadora. En su libro de Pedagogía del Oprimido, en 1970, Paulo criticó la educación bancaria, en la cual el maestro deposita estos conocimientos en los alumnos sin que estos reflexionen. La educación bancaria forma a personas pasivas, personas obedientes y conformistas. En cambio, la educación liberadora pues busca el diálogo, la participación activa y la conciencia crítica, o sea, que haya esta retroalimentación en el conocimiento. Para Freire, la educación debía servir para que los oprimidos comprendieran una situación y pudieran transformarla. Por ejemplo, sus programas de alfabetización en Brasil no solamente enseñaban a leer, sino también a reflexionar acerca de estos problemas sociales y políticos. El interaccionismo simbólico, mientras que teorías anteriores se enfocaban en el sistema, el interaccionismo puso atención en lo que ocurre dentro del aula. Estos autores demostraron el efecto Pigmalión, que las expectativas de los profesores influyen en el rendimiento de los alumnos. Si un maestro cree que su estudiante es brillante, pues el maestro será esta fuente de motivación de los alumnos. Pues será quien le brinde esta motivación, quien le brinde este apoyo. Ese trato especial en el alumno pues va a generar que éste pues mejore su desempeño, que se sienta más confiado, que se sienta más motivado y que su rendimiento académico pues aumente. Lo contrario ocurre cuando un profesor tiene estas bajas expectativas en el alumno. Entonces el alumno va a terminar de confirmar estas bajas expectativas. Este enfoque demostró que las desigualdades no solamente vienen de la estructura social, sino pues también de estas interacciones cotidianas en la escuela. Entonces que por lo tanto, si el maestro confía en las capacidades, en las habilidades y en los conocimientos del alumno, el alumno también se sentirá motivado a, pues, a conseguirlo. Mientras que si el profesor duda de estas capacidades del alumno, pues el alumno también dudará acerca de sus propias capacidades, lo que pues confirmará la teoría del profesor. Estudios feministas y de género en la educación. En los años 70, el feminismo empezó a analizar cómo la escuela reproducía estos roles de género y discriminaba a las mujeres.
Los currículos estaban masculinizados, invisibilizando pues a las mujeres en la historia, la ciencia y la literatura. Se esperaba que las niñas fueran más dóciles, fueran obedientes, mientras que los niños eran motivados a ser líderes. Había carreras establecidas para hombres y carreras para mujeres, pues enfocados según a estas creencias de que pues las mujeres debían tener carreras o debían dedicarse a tareas más débiles, que eran consideradas débiles, dóciles, mientras que los hombres podían tener puestos más altos que las mujeres, estos puestos de liderazgo, y por lo tanto se les prestaba a que tuvieran estas carreras, que tuvieran esta mayor formación académica. Este enfoque amplió la crítica a la educación, mostrando que no solamente había desigualdades de clase, sino también se mostraban estas desigualdades de género. La sociología de la educación en los 70 rompió con esta visión idealizada de la escuela. Mostró que la educación pues no es este espacio neutral que mostraban al principio, sino que juega un papel central en la reproducción y las desigualdades sociales. Para Bordi y Passeron, la escuela reproduce la cultura de las clases dominantes. Para Bowles y Gintis, prepara a los estudiantes para ocupar su lugar en el sistema capitalista. Para Althusser es un aparato ideológico que legitima la dominación. Para Freire, en cambio, puede convertirse en esta herramienta de la liberación y la transformación social. Estos enfoques interaccionistas y feministas complementaron el panorama, señalando la importancia de las prácticas cotidianas y de las desigualdades de género. En conjunto, estas corrientes convirtieron a los años 70 en la década de la gran efervescencia intelectual, cuyas ideas siguen vigentes en los debates actuales sobre estas desigualdades educativas, inclusión, género y el verdadero sentido de la educación. Crisis de confianza en el sistema educativo como este motor de movilidad social. Durante gran parte del siglo XX se difundió la idea de que la educación era el principal medio de ascenso social, que quienes estudiaban más pues tendrían estos mejores empleos y en consecuencia pues tendrían una vida más próspera. En esta concepción estuvo ligada a la modernización, el desarrollo económico y a las teorías del capital humano. Sin embargo, en la década de los 70, diversos estudios comenzaron a demostrar que esta promesa pues, no se cumplía de forma igualitaria. Por lo tanto, hablamos de este estancamiento social. A pesar de la expansión masiva de los sistemas educativos en muchos países, las brechas entre las clases sociales no disminuyeron. Quienes provenían de familias con mayores recursos seguían siendo quienes alcanzaban los niveles pues, más altos de estudio. Desempleo de graduados. En varios contextos, los títulos académicos dejaron de garantizar un empleo bien remunerado. Surgió el fenómeno de la sobrecualificación, en el que personas con estudios universitarios ocupaban puestos de trabajo que tienen una baja remuneración económica. La meritocracia en deuda. Se empezó a cuestionar la idea de que el esfuerzo personal y el mérito fueran los únicos factores determinantes del éxito escolar. Factores como el capital cultural, el apoyo familiar y las redes sociales influyeron de manera decisiva. Educación como mecanismo de la reproducción. Estos autores sostuvieron que la escuela no estaba transformando a la sociedad, sino que la escuela es quien estaba reproduciendo estas desigualdades sociales que ya existían en la sociedad, disfrazándolas bajo el discurso de esta igualdad de oportunidades. Crítica al funcionalismo y a la teoría del capital humano, pues el funcionalismo, esta corriente dominante en sociología de la educación hasta los años 70, sostenía que la escuela cumplía esta función de integración social, socialización y selección justa de los individuos en base a sus méritos y capacidades. La educación era vista como un medio neutro y necesario para la cohesión social. La teoría del capital humano, por su parte, proponía que invertir en educación generaba este beneficio económico tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Esta teoría influyó mucho en las políticas educativas de los años 50 y 60, pero en los años 70 ambas posturas empezaron a ser cuestionadas debido a esta desigualdad estructural. Se argumentó que el funcionalismo ignoraba cómo las estructuras sociales condicionaban las trayectorias educativas y laborales, ya que no todos partían de este mismo punto de partida. La selección encubierta, la escuela, lejos de seleccionar en base al mérito, estaba favoreciendo a las élites.
al valorar como mérito lo que en realidad pues son ventajas culturales heredadas. Por ejemplo, el uso de cierto lenguaje, hábitos de estudio o acceso a libros en casa. El capital humano en crisis, aunque la escolarización aumentaba, no siempre se traducía en empleos de calidad ni en estas mejoras económicas. Muchos países con altos niveles educativos seguían enfrentando pobreza y desempleo. La educación como ideología, desde las teorías críticas, se señaló que tanto el funcionalismo como el capital humano ocultaban la verdadera función de la escuela, que es mantener este orden social existente, presentando esta desigualdad como resultado de las diferencias naturales entre el talento o el esfuerzo. En conclusión, la crítica al funcionalismo y al capital humano no abrió paso a estas nuevas teorías sociológicas, como a la teoría de la reproducción y la pedagogía crítica, que buscaban mostrar la función política e ideológica de la educación. En conclusión, la sociología de la educación en los años 70 representó un punto de quiebre en la forma de comprender el papel que tiene la escuela en la sociedad. Hasta ese momento, las visiones predominantes, como lo son el funcionalismo y la teoría del capital humano, sostenían que la educación es este motor de integración social, progreso económico y movilidad individual. Sin embargo, la realidad social y los estudios críticos de la época pues pusieron en duda estas afirmaciones. La crisis de confianza en la educación como este ascensor social mostró que la escolarización, aunque más accesible, no lograba revertir las desigualdades de clase, género o etnia, y que incluso podían reproducirla bajo la apariencia de igualdad de oportunidad. Al mismo tiempo, la crítica al funcionalismo y a la teoría del capital humano cuestionó la supuesta neutralidad de la escuela y evidenció que en muchos casos estas instituciones servían para legitimar un orden social de desigualdad, privilegiando así los valores y el capital cultural de los sectores más dominantes. Este giro en la sociología de la educación dio paso a nuevas perspectivas, como son las teorías ya mencionadas, que aportaron estas herramientas para comprender a la escuela como este espacio de lucha, poder e ideología, y no simplemente como este instrumento técnico de transmisión de conocimientos. Entonces, en los años 70 se marcó el inicio de este debate más profundo y realista sobre el vínculo que existe entre la educación y la sociedad. Lejos de ser un terreno neutral, la escuela se reveló como un escenario atravesado por tensiones sociales, políticas y económicas. De esta manera, la sociología de la educación amplió su horizonte, incorporando una mirada crítica que permitió analizar no solamente las funciones integradoras de la educación, sino también su papel en la reproducción de las desigualdades y la transformación social. Que esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 4. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias.